Ya, chiquillos. Entonces, nosotros veníamos revisando en general en las clases anteriores todo lo que tenía que ver con generalidades de la psicología social, con lo que tenía que ver también los distintos conceptos de atribución, los errores de atribución, y hoy día lo que vamos a revisar son principalmente las características de un grupo de personas. Entonces, el concepto en específico tiene que ver de por qué vamos a revisar lo que son los grupos de personas, porque también, de acuerdo a los grupos en los cuales nosotros estamos insertos, desde nuestros distintos roles, también nosotros vamos a ir siendo ahí influidos socialmente por las personas del grupo en el cual estamos insertos. En específico, la influencia social aborda que siempre también estamos siendo influenciados por distintas relaciones interpersonales y además estamos constantemente siendo influenciados de una forma en la cual muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta al respecto. Por lo tanto, la influencia social ocurre cuando las emociones o los comportamientos de una persona son afectados por otros, y la influencia social muchas veces va adoptando distintas formas. Y entre esa influencia social observamos algunos conceptos como la obediencia, la conformidad, el liderazgo y también la persuasión, que son conceptos, algunos de ellos los vamos a ir revisando en las próximas clases. Y acá hay una frase que se relaciona con lo que veremos hoy día, es que nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo. ¿Ya? Una frase de Margaret Mead, que es una antropóloga. Por lo tanto, respecto a los grupos, como les decía, la psicología social en general no solo estudia cómo nos pensamos los unos a los otros, sino también la forma como nosotros nos vamos influenciando. El grupo, un grupo de personas, constituye la forma más habitual de convivencia. Todas las personas somos seres sociales, es decir, desde que nosotros nacemos, como yo se los he reiterado en otras ocasiones, estamos insertos dentro de distintos grupos humanos. El primero es la familia, el colegio, nuestros compañeros de estudio, nuestros amigos del barrio, del mismo colegio. Por lo tanto, siempre estamos en un entorno social. ¿Qué vamos a necesitar constantemente? Es la interacción con otros para poder desarrollar, por ejemplo, nuestro lenguaje, nuestras habilidades sociales, todo lo que nosotros también revisamos en el curso de Psicología del Desarrollo. Toda la estimulación del entorno de las personas es lo que favorece que un niño, que una niña, que un determinado individuo pueda desarrollarse en todas las áreas sociales, en el ámbito lingüístico, en el ámbito cognitivo, en el ámbito emocional. Siempre necesitamos de otras personas. Por lo tanto, aquí es súper relevante considerar que los grupos en sí, dentro de la psicología social, son importantes de estudiar debido a que estamos constantemente también siendo influenciados por grupos de personas a los cuales pertenecemos. Los distintos grupos a los cuales nosotros vamos a ir perteneciendo a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos a pertenecer voluntaria o involuntariamente a determinado grupo. Cuando somos pequeños somos parte de una familia, somos parte de un colegio, en ese momento no asistimos voluntariamente, sino que todo lo que tiene que ver con esas decisiones del colegio al que asistimos, está determinado, predeterminado por la familia, por los cuidadores principales, por los padres, abuelos, etc. Por lo tanto, vamos a pertenecer a grupos de forma voluntaria o involuntaria. Y se va generando desde ahí una serie de estímulos para que nos podamos desarrollar, y esto también nos va permitiendo adaptarnos a nuestro entorno, a nuestra sociedad, sobrevivir a nivel social, poder comprender ciertas normas sociales, insertarnos, y es lo que ustedes también obviamente tienen que siempre ir explorando cuando ustedes entrevisten a sus futuros usuarios o pacientes, desde cuál ha sido su historia en el ciclo vital, pero también a qué grupo de personas actualmente está inserto, en qué otro grupo. Quizás un grupo del colegio, del liceo, está inserto en algún grupo de acuerdo a algún hobby, está inserto en algún grupo quizás político, está inserto en algún grupo quizás desde la ayuda social.
de un grupo de profesionales. Ustedes siempre pueden obtener información de cómo intervenir, por ejemplo, su usuario a través de esta área, que son los grupos. Los grupos a los cuales pertenecen, los cuales están insertos, y ya en la etapa, por ejemplo, adulta, un grupo al cual pertenece, pero de forma voluntaria. Por lo tanto, también se recibe ciertas influencias que son directas y otras que son más indirectas o implícitas de parte de los integrantes del grupo al cual la persona pertenece. ¿Ya? Aquí es súper importante conocer, en primer lugar, la definición. ¿Cuál es la definición formal? ¿Cuándo vamos a hablar de un grupo? Un grupo de personas, de acuerdo a la definición más antigua desde la psicología social, tenemos a Marvin Shaw. Este autor dice que un grupo, hablamos de un grupo de personas, cuando dos o más personas que interactúan por varios momentos se van influyendo entre sí y ya pasan a percibirse como un todo, como nosotros. Ya no habla mucho de forma individual, sino habla de nosotros. Por ejemplo, nosotros los scouts, nosotros los estudiantes de terapia, nosotros los estudiantes de la Universidad Austral. ¿Ya? Esa sería la primera definición. La segunda, del año 94 de Baron y Bion, ellos dicen que un grupo de personas, hablamos de un grupo, cuando las personas pertenecen a una determinada relación de varias personas, pero cuando ya hay un sentimiento de pertenencia, ahí se consideraría un grupo. Por eso ahí está en la diapositiva en negrito, de que hablaríamos, de acuerdo a Byron y Bill, de que no solamente bastaría con la interacción de varias personas, de dos o más personas, como nos decía Byron Shaw, sino que además hay un sentimiento de pertenencia. Yo pertenezco a este grupo de personas. ¿No? Ahora, ¿cuáles son como más en detalle, podríamos decir, las 6 características de un grupo de personas? La primera es que los individuos, en primer lugar, tienen que interactuar entre sí, directo o indirectamente. Es decir, también podemos hablar de una interacción, por ejemplo, a distancia, donde hay un grupo, por ejemplo, aquí está el ejemplo desde los grupos virtuales, ¿no es cierto? El mismo grupo, por ejemplo, de WhatsApp, ¿ya? Hay una interacción, no es cara a cara, pero también hay interacción de mensajes, de audios, hay una interacción constantemente o periódicamente. Ya, por lo tanto, dentro de las 6 características para hablar de un grupo de personas, la primera es que hay una interacción, directa o indirecta. ¿Ya? La segunda es que esta interacción podríamos considerarla que es interdependiente. Es decir, lo que realizo, lo que dice uno de los integrantes del grupo también va a afectar al resto de los integrantes. Lo que dice, lo que opina, lo que organiza, lo que quiere organizar. Es decir, parte de un individuo, pero todo el grupo reacciona a esta situación, a lo que dice, a lo que quiere realizar, a lo que quiere organizar. Por lo tanto, hay una interdependencia. Ese sería el segundo punto. El tercero, hablamos de que hay un grupo de personas cuando la relación entre estos integrantes es relativamente estable y se produce por periodos significativos. Es decir, hablamos de un grupo de personas y donde hay una influencia entre ellos cuando hay una relación que es constante, por ejemplo, semanalmente, ¿ya? O diariamente, o con una periodicidad en que se hablan, por ejemplo, mensualmente, pero hay un objetivo, hay un contacto constante y que es estable a lo largo, por ejemplo, de un año o de los años. Por lo tanto, la relación tiene que ser estable y significativa, es decir, mientras más tiempo compartan estos integrantes, más significativa obviamente va a ser la relación. Por lo tanto, hablamos de que para que hablemos de un grupo de personas conformados como tal, tiene que haber un periodo significativo de tiempo que compartan juntos y una relación estable, constante, un constante vínculo. El cuarto punto se refiere a que los individuos deben compartir también algunas metas. Es decir, si yo tengo este grupo, pertenezco, por ejemplo, como yo les daba anteriormente, este grupo
de estudiantes, por ejemplo, el CETO, el Centro de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Tengo una meta como centro de estudiantes, ¿cierto? Y yo voy a trabajar dentro de este grupo, quienes conformamos el CETO, para alcanzar estos y estos objetivos que son compartidos y que son establecidos y que tienen que ver con la función que debe cumplir el centro de alumnos, por ejemplo. El quinto punto se refiere a que las interacciones tienen que estar estructuradas, es decir, las personas tienen que tener una determinada función dentro de este grupo y estas funciones constantemente las van realizando. Por ejemplo, dentro del centro de alumnos, alguien que sea secretario, alguien que sea ya quien dirige las reuniones, alguien que organiza las votaciones, ¿ya? Alguien que sea el vocero, etc. Cada grupo debe tener integrantes con sus funciones que están definidas y que también sean constantes en el tiempo, ¿ya? Y el sexto punto de qué debe estar en un grupo de personas para que sea considerado como tal, deben percibirse, como yo les decía, como miembros de este, deben sentirse parte, ¿ya? Y deben ellos reconocer que existe una relación estable entre los distintos integrantes de este grupo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, esto como primer punto. ¿Qué es un grupo de personas? De acuerdo a la definición más antigua del 81, es que principalmente es cuando ya hay dos o más personas que están constantemente interactuando, se van influyendo mutuamente y se perciben como nosotros. Hablan constantemente de nosotros como centro de alumnos, nosotros como scout, nosotros como estudiantes de la UACH. Se habla desde lo global. Y de acuerdo a la definición de Baron y Bibb, dice que también debe haber un sentimiento de pertenencia. Eso sería clave para hablar de un grupo de personas. Y después tenemos estas 6 características que son la base para hablar respecto de qué debe haber en un grupo de personas. Estamos hablando obviamente de un grupo al cual muchas veces estamos voluntariamente siendo partícipes, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de que, sobre todo en la etapa, por ejemplo, ya escolar, los niños ya pueden integrarse, por ejemplo, a un grupo de fútbol, ¿ya? Y ya pueden tener incluso el nombre al cual pertenecen, que es asociado a un colegio o a un club como mucho más famoso. Las personas van escogiendo de a poco a qué grupos humanos pertenecen. Y ya en la etapa de adultez, obviamente esto se va haciendo mucho más selectivo y tiene que ver de acuerdo a los intereses, a nuestras motivaciones, a nuestras necesidades. Y es súper importante que ustedes puedan revisar y saber por qué las personas nos vamos uniendo a grupos. Ya sabíamos que principalmente somos seres sociales, por lo tanto, desde que somos muy pequeños, estamos insertos en grupos que es involuntario, que es nuestra familia o nuestro barrio, es como donde estamos desde que nosotros somos muy pequeños, pero a medida que vamos siendo más conscientes de estos espacios, de estos lugares, vamos escogiendo también ciertos grupos a los cuales pertenecer. Ya puede ser, por ejemplo, en algún colegio que tenga algún área de índole religioso, algún grupo, por ejemplo, como CBX, por darle un ejemplo, ya una pastoral. Es porque hay cierta motivación o cierta sugerencia, influencia, y el niño o el joven ingresa. Y en la etapa de adultez, como les decía ya, continúan estos distintos grupos y tienen que ver muchas veces con grupos desde lo laboral, desde lo estudiantil, desde los intereses. Entonces vamos a revisar 5 motivos por los cuales las personas se incorporan a un grupo. ¿Por qué forman un grupo o se sienten atraídos para ingresar a uno? ¿Ya? El autor que está indicado ahí, el autor Cho, en el año 1986, dice que existen 6 motivos, o sea, 5 motivos por los cuales constantemente nosotros podemos incorporarnos a un grupo. Lo primero es que nosotros a lo mejor queremos pertenecer a un grupo porque nos sentimos atraídos hacia individuos particulares. Por ejemplo, esto se refiere a que si en mi universidad están haciendo una campaña para juntar, por ejemplo, alimentos
cajas de alimentos para familias vulnerables. Por ejemplo, puede ser que en realidad yo me uno a esta agrupación porque uno de mis mejores amigos se incorporó y yo lo paso muy bien con mi amigo y resulta que yo veo que el objetivo que están persiguiendo también me gusta, pero en realidad es porque mi amigo forma parte de ese grupo y como yo quiero igual pasar más tiempo con mi amigo, me siento atraída a incorporarme a esta actividad, ¿ya? Entonces, primer motivo por el cual alguien puede unirse a un grupo es porque yo me siento atraída hacia un individuo particular de ese grupo, ya sea porque, por ejemplo, tiene algunas conductas que a mí me llaman la atención y tiene conductas que yo admiro como persona y quisiera participar del mismo grupo, quizás es porque es una persona a quien yo estimo mucho, valoro muchísimo y quiero también compartir esos espacios, por lo tanto me inserto, me inscribo en el mismo grupo que está esta persona, ¿ya? Entonces, esa sería la primera causa. La segunda, nos involucramos o nos inscribimos en un grupo de personas y somos parte, más que nada porque nos gustó la meta que persigue esta persona. Por ejemplo, si yo veo que esta agrupación en mi universidad, por ejemplo, el que tiene el Austral, el que hizo el José de Todos Juntos, Nadie Sobra, me gusta la meta. Yo nunca he participado quizás de otro grupo, pero me encanta lo que está haciendo este grupo de estudiantes, porque están queriendo juntar mucha ayuda en alimentos, en algo concreto para familias que lo necesitan de forma urgente. Entonces, me gusta la meta que persigue ese grupo, yo me inscribo y formo parte de esta agrupación, ¿ya? Entonces, el segundo motivo, excelente la Bárbara, muy bien. Un like para ti, Bárbara. Qué bueno, la Bárbara nos cuenta que ella está en la ONG, así que maravilloso. ¿Ves? Como ustedes se dieron cuenta, la prueba que yo les hice siempre es de pedirles ejemplos. La segunda prueba va a ser bastante similar, así que la idea es que ustedes asocian los contenidos con sus vivencias cotidianas y por eso les voy a ir dando ejemplos. No van a estar en las diapos, pero por lo mismo es importante que se conecten a las clases y ustedes me hagan sus distintas acotaciones y también puedan ir dándome sus propios ejemplos, ¿ya? Entonces, súper bien, Bárbara, tú que estás en esa ONG, tú puedes ir revisando cuál de los 5 motivos que están ahí pueden haber influido para que te unieras, ¿ya? Entonces, como él decía, la primera causa por la cual alguien se une a alguna agrupación de personas es porque uno se siente atraído por algún individuo en particular, ¿ya? Desde motivos muy básicos, que te cae bien, que admiras algo en esa persona, entonces como hay un integrante que te llama la atención, te inscribes, ¿ya? Ese sería como un motivo. Un segundo motivo por el cual tú igual pudieses incorporarte a un grupo de personas es porque estás atraído por las metas de ese grupo. Como por ejemplo la ONG en la que está Bárbara, es, alguien puede incorporarse porque le encanta la meta de que están haciendo, por ejemplo, actividades para los niños en Navidad, actividades en concreto de ayuda con alimentos para las familias ahora en el contexto de la pandemia. Entonces, yo me incorporo a este grupo de personas porque me gusta y me siento atraída por las metas que persigue ese grupo, así que yo me voy a unir. La tercera causa por la cual nos podemos unir a un grupo de personas es porque principalmente para satisfacer nuestras propias necesidades psicológicas y sociales. Es decir, para satisfacer nuestras propias necesidades de atención y de afecto, ¿ya? Por ejemplo, alguien puede inscribirse en alguna agrupación justamente porque siente que está muy constantemente interactuando con la misma persona, con muy poca gente y tiene necesidad de sociabilizar más, de conocer quizás a otros integrantes de otras carreras, conocer a integrantes de otras carreras y de otros años, abrir sus distintas como redes sociales a distintas otras personas. Entonces, también ese es un tercer motivo. Una persona, por ejemplo, puede inscribirse en un voluntariado, como lo que le coloqué en la imagen, por ejemplo, para satisfacer ciertas necesidades personales, ¿ya? Por ejemplo, yo siento que estoy constantemente muy aislada en mi casa, constantemente hago lo mismo, interactúo muy poco, o interactúo siempre con las mismas personas, por lo tanto siento dónde pudiese incorporarme. Y se puede buscar algún grupo
solamente por este punto, por satisfacer necesidades de socializar y también por necesidades de afecto, es decir, generar nuevas redes afectivas, de amistad. ¿Ya? El cuarto punto es que una persona puede involucrarse o incorporarse a un grupo principalmente porque se siente atraído por las actividades, ¿ya? Este se parece un poquito al punto 2, donde yo les indicaba que si alguien se incorpora al grupo puede ser porque se siente atraído por las metas, ¿cierto? El punto 4 se refiere a que alguien puede incorporarse a un grupo de personas porque se siente atraído por las actividades que hace. Por ejemplo, a mí me gusta esta agrupación porque todos los meses celebran los cumpleaños. Entonces, puede ser que no esté muy involucrado con la meta, pero sí como que le encanta que se junten todos los meses a celebrar los cumpleaños y por eso en realidad le llamó la atención esa agrupación y se inscribió. ¿Ya? O puede ser que en general tenga objetivos que no le llamen la atención a la persona. Por ejemplo, si está en un voluntariado, puede ser que le llame la atención que constantemente trabajan con niños. ¿Ya? Entonces puede ser que una persona no está muy involucrada con los objetivos finales de la agrupación, pero como hace actividades con niños, yo me incorporo porque yo sé que tengo herramientas y me gusta. ¿Ya? Entonces me inscribo en un grupo de personas por sentirme atraída por estas actividades. En el 5 vemos también como otra causa de involucrarnos o estar dentro de un grupo de personas, principalmente para lograr metas personales. Así como el motivo 3 le decía que uno se puede involucrar en algún grupo, en algún grupo, como yo le decía, de scout, religioso, algún grupo, por decirles algo, de ayuda social en general, algún grupo político, etcétera. Principalmente como para satisfacer necesidades sociales. El punto 5 dice que también las personas se involucran en un grupo para lograr metas personales que no tienen nada que ver con la meta del grupo. Por ejemplo, una persona puede llegar y estar siendo parte de un voluntariado, pero porque siente que eso, si lo pone en su currículum, más adelante va a encontrar un súper buen trabajo. ¿Ya? O puede decir, me voy a matricular en esta agrupación política porque así, una vez que yo quiera tal cargo, quizás lo puedo lograr. O yo voy a ser parte de este grupo religioso porque así puedo tener tal beneficio. Entonces el punto 5 tiene que ver con que una persona se puede inscribir en un grupo, formar parte de un grupo, pero no está inscrito para lograr los objetivos, ¿ya? Sino más que nada para lograr objetivos personales. Ya, el Felipe está comiendo, así que a muchos les está dando hambre. La Carolina dice que le está dando apetito lo que está comiendo el Felipe. Así que ahí el Felipe colocó en pausa su cama. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahora yo necesito, si alguien me puede dar algún ejemplo que a ustedes se les ocurra de los motivos por los cuales alguien se puede unir a algún grupo de personas o algún grupo a los cuales ustedes, por ejemplo, pertenezcan. Además de la Bárbara que nos decía respecto de la ONG, ¿qué otros grupos, por ejemplo, se les ocurre a ustedes, a los cuales algunos de ustedes quizás pertenecen? Ay, hola. Hola Paula, ¿cómo estás? Ya Felipe, no te preocupes, no hay problema. Si lo importante es que te conectes, no importa si están en pijama, si están comiendo, pero con que me escuchen, no hay problema. Ya porque de los ejemplos de acá va a salir la otra evaluación. Así que no hay problema, Felipe. Ya, Pau, cuéntame. Bueno, yo pertenezco a varios grupos, pero sí, ¿Ya? me acuerdo que una vez, hace unos par de años, me inscribí en un voluntariado que era de medio ambiente. No sé si alguien lo Genial. conoce, pero es ¿Ya? el BTP se llama. Buenísimo. Pero, ¿cómo era Sí, me inscribía en este, pero yo, por ejemplo, no soy tan, o sea, no es que sea muy ecológica, digamos, pero me inscribí una porque quería conocer gente y Ya, dos porque me llamaba súper. la atención porque nunca había hecho esa experiencia
Y me llamaba exacto. mucho la atención porque los chicos hacían como actividades al aire libre, y yo dije, oye, nunca he hecho eso, como que me llamó la Buenísimo. atención, dije, ay, acampar y conocer gente nueva, y por eso me metí a ese sitio, Excelente. pero aprendí Súper. harto, O aprendí sea, caleta. claramente dentro de cada grupo de personas uno aprende muchísimo de acuerdo a los objetivos. Y ahí, Pau, ahora necesito que de lo que tú me nombraste, de los 5 puntos que yo no expliqué, ¿cuáles en ese caso tuyo, esas 2 causas, cuáles serían por las cuales te metiste a ese grupo? ¿Qué números? ¿El uno, el 2, el Em, 3, el 4 o el 5? Puede ser más de una porque creo que Tipo, me exacto. sentí identificada con el 3 El y 3 el 4. y el 4, ¿cierto? Ya, bacán. Súper bien, Pau. Muchas gracias por el ejemplo. Ayuda muchísimo. Justamente, la mayor parte del tiempo no es que nos unamos a un grupo por solo una causa. Por lo general, y como tú bien dijiste, Paula, y ese ejemplo es muy bueno, nos unimos por lo general al menos como por 2 motivos, ¿ya? Entonces, en el caso de Paula, ella se unió a este grupo que tenía como objetivo el trabajo con el medio ambiente, con el ámbito ecológico. En ese caso no había una unión a ese grupo principalmente por los objetivos, ¿no es cierto? Pero sí por un tema del ámbito social, de socializar, satisfacer ciertas necesidades emocionales, desde lo psicológico, desde lo social, que era la causa número 3. Y además Paula nos decía que le gustaban las actividades que realizaban ellos. Eran muy entretenidas, muy novedosas y que le generó un aprendizaje importante. Por lo tanto, también había un motivo, la cual sería el número 4, ¿cierto? La Katy. La Katy dice, yo dono sangre constantemente porque voy siempre con mi amiga. Ella donaba de antes y ahora me siento responsable de hacerlo ahora. Como que tengo un complejo de superhéroe. Y al terminar, cuando dicen que mi sangre ha sido aceptada, me siento bien. Siento que en este caso sería el 1. Ya. Genial, Katy. Muy bueno tu ejemplo también. Catherine Delgado, entonces, nos comenta la Katy que ya es parte del grupo de personas que constantemente está siendo donantes de sangre. Es una situación igual muy altruista, ¿ya? Es decir, es algo súper importante y involucra justamente la sensación de estar ayudando a muchas personas. ¿Ya? Y sobre todo en este contexto, además, es cada vez más valioso justamente el tema de ser donante de sangre. Así que súper bien, Katy. Ya es súper importante la labor que haces y ya obviamente te sientes partícipe de un grupo de personas que son donantes de sangre, ¿cierto? Y claro, en este caso, como tú muy bien nos das el ejemplo, sería el 1, ¿cierto? Porque en este caso fue una amiga en la que te generó, ahí escucho un reggaetón, me voy a poner a bailar, para que alguien que tenga su reggaetón que lo mutee, por favor. Ya, gracias. Entonces, justo como la Katy nos decía, ella se involucró en esta agrupación ya de personas que son donantes de sangre, principalmente porque el motivo número 1, ¿no es cierto? Era por la afinidad con esta amiga que lo realizaba. Entonces, la Katy se sintió atraída en realidad como por esta situación, por este contexto, principalmente porque fue la amiga, este puente para poder pertenecer a este grupo de personas que son donantes. ¿Ya? Así que muy bien igual, Katy, el ejemplo. Muchas gracias por poder compartir. Ahí, por lo tanto, esos 2 ejemplos que nos compartió Katy y Paula son súper importantes para poder ir viendo eh, por qué ustedes, por ejemplo, en este minuto o en el pasado se han unido a determinado grupo. A medida que ustedes van avanzando y son ya personas adultas, van viendo, como yo decía, siendo más selectivos de acuerdo a sus intereses, su motivación, a cada uno de estos 5 puntos, por qué se involucran o se incorporan a un grupo. Ya a diferencia de cuando uno es más pequeño, que muchas veces tiene que ver por la influencia de los papás, por la influencia del mismo colegio, etcétera. ¿Ya? Así es que ahí revisamos entonces, ¿por qué las personas nos unimos a un grupo? Las 5 causas. Ahora, lo que vamos a revisar son las 4 características esenciales de un grupo de personas, ¿ya? Que serían los roles que tiene que tener cada persona que forma parte de un grupo, el estatus, las normas y lo que es la cohesión. Entonces,
vamos a ver los 4 aspectos esenciales. Estos serían los 4 puntos que tienen que sí o sí estar presentes en un grupo para que podamos hablar de un grupo de personas. ¿Ya? Los autores que nosotros estamos viendo anteriormente que tenían que ver con la definición, que la revisamos hace poquito, que era la de Baron y Byrne del año 94. Ellos dicen que hay 4 aspectos que tienen que ser fundamentales y los vamos a encontrar siempre en un grupo de personas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles serían estos 4 puntos? En primer lugar, los roles. Tenemos los roles. Más que nada son las funciones. Es la función o la tarea que cada persona tiene que desempeñar dentro de este grupo. Los roles se refiere a que en la medida que nosotros cada vez participamos más y más dentro de este grupo, nosotros vamos internalizando estos roles, estas funciones. Entonces pasan a ser parte también de algo que nosotros revisamos en clase anterior, que es el autoconcepto. Por ejemplo, cuando yo les pedía que se describieran, quizás muchos también se describieron desde algún rol que tienen en algún grupo, como estudiantes, algún grupo, por ejemplo, desde su entorno, desde algún voluntariado, ¿ya? Por lo tanto, los roles son súper importantes porque tienen que ver con las funciones. Yo sé qué es lo que tengo que hacer en este grupo. Lo que nos decía Paula, por ejemplo, ella participaba de este grupo que tenía que ver con un enfoque de lograr ciertos objetivos con el medio ambiente, con la ecología. Entonces, cuando ella era parte de las actividades, cuando ella era parte del grupo, claramente también ella sabía que tenía un rol dentro de su grupo y también un rol dentro de lo social, ya que constantemente igual involucraba que tenía que también justamente eso que le transmitía al grupo extrapolarlo a su vida cotidiana desde constantemente estar potenciando una ayuda hacia el medio ambiente. Por lo tanto, los roles tienen que ver con las funciones, con las tareas que nosotros tenemos que hacer dentro de un grupo y que nosotros los vamos constantemente repitiendo, por lo tanto los vamos internalizando y llegan a tal punto que llegamos a considerarlos partes de nuestro autoconcepto. El mismo ejemplo que nos daba Katy, ¿ya? Con esto de ser donante de sangre. Esa sensación de ser como superhéroe por estar ayudando en efecto muchísimo a muchas personas, eso ya justamente es un rol dentro de los donantes de sangre y también un rol social importantísimo. Por lo tanto, también tiene que ver con, ahí se internaliza tanto el rol que también influye en el autoconcepto. Yo me siento mucho mejor, me siento de mucha ayuda, ¿ya? Salvar a alguien con esta donación que estoy realizando de sangre. Por lo tanto, cuando esto sucede, es decir, que la persona internaliza sus funciones, los roles ejercen efectos como súper profundos en la conducta, porque finalmente el mismo caso de Paula, si quizás ella no ingresó porque le gustaba mucho lo ecológico, pero también quizás influyó en su conducta de ese momento de tener mayor conciencia en el medio ambiente y también influir directamente en su entorno cercano desde ese rol, que partía desde un grupo, pero que también ejercía ese efecto quizás en ella en otro espacio donde el grupo no estaba. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería el primer aspecto esencial dentro de un grupo? Tenemos los roles. Eso es como el primer punto. Después, dentro de los aspectos esenciales que tiene que haber dentro de un grupo, al especificar lo que tiene que ver con los roles, lo primero es que dentro de un grupo al cual nosotros pertenecemos van a haber distintas tareas y distintas funciones para cada uno, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces los roles se les entregan a las personas de manera formal y específica, y otras veces los roles se van empezando a ejercer sin que nadie les haya dicho tan directamente, sin que nadie se los haya dicho formalmente, y se van realizando de a poco con cada interacción, con cada reunión, por ejemplo, que tenga ese grupo. Por lo tanto, es súper importante considerar que los roles, las funciones o las tareas que yo puedo tener dentro de un grupo de personas me las pueden designar formalmente o me las pueden designar de forma más informal, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, puede ser que ustedes
ingresen a un grupo y les digan, ya, tú eres parte, siguiendo el ejemplo de los voluntariados, tú eres parte de este voluntariado, de esta ONG, por lo tanto, tus roles son estos, en que, por ejemplo, les den una carta de bienvenida o una carta de compromiso, donde ustedes tienen que leer y saber en específico qué es lo que tienen que hacer en ese voluntariado, ¿ya? O puede ser que tú ingreses a esta ONG o un voluntariado y que se reúnan, por ejemplo, semanalmente y en esa semana se vaya viendo hacia dónde o qué grupos de personas van a apoyar y ahí te van a ir designando de a poquito tu función y de repente todos se dieron cuenta en que tú eres muy bueno, muy buena en animación infantil y finalmente tú, sin que nadie te haya designado, terminaste haciendo constantemente todas las actividades, más que nada, valga la redundancia, de activación, como de poder animar a los niños o a los adolescentes con los que trabaja el voluntariado, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, los roles dentro de un grupo te los pueden dar de forma formal o de una manera informal y sin que nadie te los haya dado, tú de a poco vas a ir adquiriendo distintos roles. ¿Ya? Ahora, hay roles que son orientados a la tarea, es decir, como les decía, la función que ustedes le dan, ya sea por escrito o que ustedes van realizando y desarrollando a medida que se van encontrando con los otros integrantes, tienen que ir cumpliendo objetivos. ¿Ya? Es decir, ya yo me di cuenta que soy muy buena animando grupos, por lo tanto siempre en el grupo del voluntariado o en el grupo Scout me toca la parte de activación de grupo, motivación, por lo tanto mi rol está orientado a la tarea. Tengo que cumplir estos objetivos específicos, ¿ya? Y muchas veces tienen que ver con alguna tarea, ¿ya? Con alguna función que sí o sí me designaron. O también muchas veces los roles pueden estar orientados a la relación, ¿ya? Es decir, que el rol que, por ejemplo, ustedes les entregan tiene que ver con mantener relaciones armónicas entre los miembros. Es decir, a ustedes, por ejemplo, les van a designar o les van a decir, mira, eh, trata como de conversar con estos compañeros o con tal y tal integrante, porque parece que se quieren ir, trata de motivarlos para que no se vayan o no se pelean tanto, que conversen las cosas, pueden darle a ustedes un rol como de mediadores. Y en ese caso hablaríamos de que es un rol que está orientado a la relación, donde el rol que ustedes le dan tiene que ver con reducir los conflictos, los roces o la fricción, como dice ahí, interpersonal, y que ustedes logren mantener una relación más armoniosa entre los miembros, ¿ya? Entonces, los roles, por una parte, a ustedes se los pueden dar de forma súper directiva y formal, donde usted le da la bienvenida, por ejemplo, a la ONG, y ustedes le dicen, tienes que hacer esto y esto, esto, porque esta es tu función. O bien ustedes se incorporan y dicen bienvenido, y a medida que van juntándose con los demás integrantes, van viendo cuál es quizás su área de mayor fortaleza y cuál es la función que pueden desempeñar y ustedes van escogiendo, ¿ya? Qué tareas hacer. O quizás hay alguien que es muy bueno para organizar, entonces esa persona es la que organiza todo, por ejemplo, la carta GAN del mes, de todas las actividades que van a realizar, por lo tanto ahí ustedes van observando cuál es la habilidad que tienen. Entonces, el rol puede ser orientado a la tarea y también puede ser orientado a la relación. Y orientado a la relación es cuando ustedes, más que nada, les dan un rol que tiene que ver con mediar, con mejorar las relaciones interpersonales y favorecer que hayan relaciones más armónicas entre los distintos integrantes. Ahora, en cuanto a los estilos conductuales, igual se habla de que hay personas que tienen roles que son más activos versus otros más pasivos. Por ejemplo, dentro de una ONG, quizás alguien va a tener un rol más pasivo porque es el encargado de estar quizás viendo los tiempos, organizando las cartas GAN, escribiendo y entregando los papeles de organización, enviando los correos, quizás algo que cuando ya están reunidos no se ve un trabajo como tan directo, pero es quien organiza desde lo administrativo, por ejemplo. O también hay personas que están dentro de un grupo y no participan mucho activamente. Y por eso el nombre de pasivo, su rol muy pasivo, porque justamente si van a un grupo y buscan un mayor, o van, por ejemplo, acompañando a algún amigo o alguna amiga por primera vez y son parte de un grupo,
pero por la amiga no van a participar mucho, entonces van a ser más pasivos, van a observar primero, no van a aportar mucho desde las actividades, quizás a ver que estarlos motivando, no van a ser muy proactivos. Versus lo opuesto, que ahí el mismo nombre lo dice, los roles más activos, que son los que constantemente están motivando a otros, están haciendo muchas actividades, están mostrando mucho y los demás ven bastante cuáles son sus funciones. ¿Ya? Después se habla de que hay un rol que puede ser positivo versus otro negativo, de que en algunos grupos, como los líderes, por ejemplo, puede haber algún líder que sea negativo, donde esta persona constantemente esté realizando sus roles, pero no está satisfecho con ellos o critica los roles de los demás y termina generando roces y muchas, como disgregando a los integrantes. ¿Ya? Versus un rol más positivo, que justamente son personas que tienden a generar relaciones armoniosas, quieren que justamente todos funcionen haciendo el mismo objetivo en común, están constantemente valorando lo positivo de las relaciones y de cada uno y sus habilidades por sobre las deficiencias o sobre lo que está como con más debilidades. Y el tercer punto que tenemos, también los roles pueden ser de orientación, así como dijimos, a la tarea y orientados a la relación. También hay unos que se llaman orientados hacia el grupo u otros orientados hacia lo individual, que tiene que ver con los objetivos que yo les planteaba también anteriormente. Que hay personas que van a estar constantemente en sus roles aportando para lograr el objetivo en común, por ejemplo, del voluntariado de la ONG, y otros que en realidad todo el tiempo sus roles van a estar más orientados hacia sus objetivos como personales, pero aún así van a ser parte de esta ONG, ¿ya? Pero sus roles van a estar más orientados como a sus funciones individuales y también muchas veces a ver roles muy pequeños de otras personas o a organizarlos, más que a la orientación de organizar al grupo completo o ver la meta del grupo completo. Es como un trabajo como mucho más minucioso, más de uno a uno. Por lo tanto, los roles, como yo les decía, tienen que ver con las funciones, con lo que hacemos de forma constante, reiterada dentro del grupo, la internalizamos tanto que llegan a formar parte de nuestro autoconcepto, y los roles por lo general se definen dentro de un grupo, a veces nos entregan estos roles de forma directa, muy formal, y otra, nosotros vamos viendo nuestros roles de acuerdo a las veces que nos vamos reuniendo con estas otras personas del grupo y vamos viendo cuáles son nuestros roles de acuerdo a nuestras habilidades. Lo vamos viendo con el tiempo. Hay roles orientados a la tarea, es decir, a realizar una determinada actividad para lograr el objetivo de la ONG. Por ejemplo, yo soy la encargada sí o sí de reclutar más voluntarios para que esta ONG saque adelante la ayuda social. Versus que hay otros roles orientados a la relación, que es una persona que se está enfocando en que todos se lleven bien, que si hay conflictos en generar mediación para que conversen y no se vayan estos voluntarios, por ejemplo, de esta ONG, están orientados a la relación, a que se vayan llevando lo mejor posible las distintas personas con distintos caracteres dentro de este grupo. Y, como les decía, también se habla de estilos conductuales de las personas en un grupo, que pueden ser algunos muy pasivos en su participación y otros muy activos, ya mucho más líderes, mucho más proactivos. Algunos más positivos, es decir, van generando instancias de valorar también lo positivo de cada uno de la ONG versus otros que de repente generan roce o visualizan o su foco está más en las debilidades. Y en C, en cuanto a los estilos conductuales de las personas en los grupos, hay personas igual que están orientadas más hacia el grupo, hacia los objetivos del grupo, interactuar en grupo, y otros versus un enfoque más individual, objetivos individuales, o trabajar lo que tiene que ver con las interacciones, pero desde lo que busca cada uno de los integrantes, más que lo que busca la agrupación en general. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿cómo influye, cómo va influyendo también? El grupo es súper importante en cuanto a los roles, porque muchas veces cuando uno ingresa a una agrupación y uno no tiene un rol definido, la interacción con los demás me va diciendo dónde yo puedo aportar más, ¿ya?
o si me voy sintiendo quizás muy pasiva al comienzo dentro de este rol, pero una vez que ya me siento, ¿no?, con más confianza, con mucho más empoderado de mi rol, puedo tener un rol más activo, ¿ya? O versus alguien que ingresó hace una semana a una ONG, se va a mostrar con un rol más pasivo, ¿ya? Versus alguien que lleva 5 años, por ejemplo, en la ONG, que está muy, pero muy al tanto de todos los objetivos, full motivado, entonces va a tener un rol mucho más activo desde sentirse más empoderado por el tiempo que lleva, ¿ya? En este sentido, eso sería lo alusivo al primer aspecto esencial de un grupo, que son los roles, ¿ya? El segundo punto que tenemos que revisar es el estatus. Por eso está ese monito donde hay una persona que está por sobre las otras dos y que las otras dos son quienes lo posicionan, ¿ya? Ahí. Estatus sería principalmente el prestigio que está asociado a tener distintas posiciones que ocupamos las personas en un grupo, ¿ya? Por ejemplo, está quien dirige la ONG, está, por ejemplo, después eh, se hacen distintos grupos para poder intervenir alguna familia, están los jefes, por ejemplo, después, jefes de grupo. Después vienen los otros integrantes, los otros voluntarios. Entonces, el estatus se refiere al prestigio que está asociado a las distintas posiciones que ocupamos las personas dentro de un grupo. Entonces está en el top, como el que está en el nivel de más estatus, más alto, de más prestigio, es el que fundó o el que generó esta agrupación. Más abajo tiene, por ejemplo, los jefes de grupos, que son designados por el que creó esta ONG. Y después, por ejemplo, vienen los otros integrantes o voluntarios, ¿ya? Cada posición en el grupo es súper evaluada por los miembros, ¿ya? Entonces, constantemente le van dando una importancia o valor a este espacio, a este cargo, por lo tanto, van a ir evaluando la importancia que significa para ellos. Entonces, obviamente, los que están quizás en roles, los que vienen, por ejemplo, recién incorporándose a un voluntariado o un grupo, se van a encontrar con los jefes, un jefe, por ejemplo, de grupo, y ellos, los que recién van incorporándose, quieren llegar a ser jefe de grupo. O después los jefes de grupo ven al creador de este voluntariado y dicen, yo a futuro quiero formar mi propio ONG, por ejemplo. Entonces, el estatus es el prestigio, ¿ya? O la importancia o el valor que nosotros le damos a cada una de las distintas posiciones que ocupan las personas dentro de un grupo. Y este estatus, por lo general, tiene que ver con el resultado de cómo se ha organizado esta agrupación. Tiene que ver con que a mayor estatus, nosotros lo asociamos con más liderazgo y con más poder. Es decir, el grupo, el jefe de grupo, va a tener más capacidad de liderar, más poder para decidir, porque es el que va a organizar al otro grupo de voluntariado. ¿Ya? Tiene un rol por sobre el resto del jefe del voluntariado. A su vez, el que creó esta ONG, por ejemplo, va a tener un estatus superior al de los jefes de grupo, porque es quien creó el voluntariado, quien les designó sus tareas y quien va bajando la información, ¿ya? Es quien idea todo este voluntariado, es quien distribuye las funciones y les da a cada uno de sus roles, sus objetivos en común y también en grupo. Por lo tanto, las personas con alto estatus tienen mucha más influencia sobre las actividades del grupo, porque son quienes tienen que organizar principalmente, quienes son los que definen las tareas y los que organizan hacia abajo, ¿ya? Y las personas con mayor estatus, por lo general se habla que son los que inician más comunicaciones, ¿ya?, que las personas con menor estatus. Es decir, que por lo general las personas de estatus alto tienden a comunicarse entre ellas. Se refiere a que en una agrupación, por ejemplo, los jefes de grupo, como se sienten con en un cargo de mayor importancia o valor que el resto, se tienden a juntar entre ellos, por ejemplo, o comunicarse más entre ellos que con el resto de los voluntarios, por decirles algo, ¿ya?
Entonces, y las personas con menos estatus, que son los que sienten que tienen un cargo de menos poder, se comunican mucho menos. ¿Ya? Y cuando se comunican, también tratan de comunicar hacia las jefaturas de grupo, hacia el que creo, por ejemplo, la ONG, tratan de comunicarse hacia arriba, de que ciertas necesidades, ciertas opiniones sean igual consideradas por estos roles que están más altos, por estos roles de personas que ellos consideran que tienen un estatus más alto. ¿Ya? Aunque obviamente en una organización todos son muy importantes, pero siempre va a haber un prestigio asociado a la posición de poder, y que da poder y liderazgo sobre todo. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que ver con el estatus se relaciona principalmente a esto. Es la importancia, el prestigio, el valor que se le da al grupo y por lo general está asociado a aspectos de poder y liderazgo. Son los que tienen la capacidad de tomar decisiones, organizar las funciones, organizar los tiempos, las metas, y por eso se habla que también, por lo general, estas personas terminan comunicándose más entre sí, las personas con alto estatus, y las personas con bajo estatus se comunican menos entre ellas, pero tratan de comunicar cuando necesitan algo hacia arriba, hacia las personas de mayor estatus para ver un cambio. ¿Ya? La otra característica serían las normas. ¿Ya? Entonces ya revisamos los roles, también pudimos revisar lo que tiene que ver con el concepto de estatus, y ahora revisamos lo que son las normas. Y las normas, en general, son las reglas que tienen que seguir todos los integrantes de un grupo, ¿ya? Porque si no las siguen, obviamente están fuera, ¿ya? ¿Y para qué existen? Las normas son las reglas porque tienen que existir para regular las conductas de cada uno de los miembros del grupo, para que puedan lograr su objetivo. Si no hay reglas, cada persona termina finalmente comportándose de maneras en que se puede echar abajo el objetivo final de la agrupación. Y así como también yo les decía que los roles te los pueden dar de forma directa o lo vas descubriendo con la interacción, las reglas también muchas veces te las pueden dar de forma directa, ¿ya? Que te indican cómo debes comportarte de forma directa, muy explícita, o muchas veces te la dicen de forma implícita, como que en cada interacción tú vas descubriendo, esto es lo que yo puedo hacer, no puedo venir sin mi distintivo de la agrupación, no puedo llegar y hablar, tengo que en la reunión pedir la palabra, no puedo llegar atrasado a la reunión que fue fijada porque si no, no me dejan entrar. Entonces, para ser parte de un grupo, van a haber reglas que son explícitas y te las pueden decir directamente, u otras que van siendo implícitas y que tú vas cubriendo con el tiempo. Y también se habla de que hay reglas o normas que son prescriptivas y otras que se llaman proscriptivas. Las prescriptivas tienen que ver con reglas que te dicen qué es lo que debes hacer, cómo debes comportarte. Y también hay reglas que se llaman o normas proscriptivas, que son las que te dicen usted no haga esto, cómo no debes comportarse. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de norma prescriptiva, por ejemplo, puede ser acudir con su uniforme de este voluntariado, acudir constantemente a la hora de la reunión. Un ejemplo de norma prescriptiva decía, se prohibirá fumar durante la reunión. Se prohibirá, no debes, por ejemplo, emplear un vocabulario que no sea formal durante la reunión. ¿Ya? Entonces, van a haber normas prescriptivas, que es lo que dicen de que lo que sí puedes hacer, lo que debes, cómo debes comportarte, y las normas prescriptivas que te dicen lo que está prohibido, lo que no debes hacer. Las normas, por lo tanto, están establecidas para regular la conducta de cada miembro del grupo y guían la conducta de cada persona. Entonces permiten así ordenar, anticipar y predecir la conducta de cada integrante y así obviamente también preparar ciertas respuestas, es decir, pueden haber sanciones. Cuando hablamos de normas, significa que muchas veces cada voluntariado, cada agrupación religiosa, política, etcétera, un grupo de personas puede tener incluso sanciones para los que no cumplan sus normas.
para eso constantemente, para que estén constantemente cumpliendo sus reglas o normas, siempre tienen que ser activadas. ¿Y cómo las activan? A través de recordatorios, por ejemplo, correos, avisos. Recuerde que no puede llegar atrasado por 3 veces porque a la tercera queda fuera el voluntariado. ¿Ya? Entonces, siempre las normas del grupo van a ser activadas a través de avisos. ¿Ya? Y también pueden haber sanciones que dejan fuera de un grupo a una persona por no cumplirlas. Por lo tanto, a menudo se ve que cuando yo escojo ser parte de un grupo, las personas van siguiendo las normas porque les parecen adecuadas, porque quieren pertenecer a ese grupo y llegan a internalizar estas normas porque finalmente son compartidos. El pensamiento respecto de lo que es adecuado y no adecuado frente a este grupo empieza a ser compartido. Y internalizo que es súper importante no llegar atrasado, porque si no, los otros 40, por ejemplo, integrantes del grupo se van a sentir pasados a llevar, o que es una falta de respeto, o van a tener que transmitirme de nuevo la información y no vamos a poder avanzar. Por lo tanto, las normas se van internalizando y por lo general las personas que ingresan a una agrupación las van aceptando porque saben que son fundamentales para lograr los objetivos de trabajo. ¿Ya? Y el último punto es la cohesión. La cohesión finalmente es las fuerzas que actúan sobre los miembros para que estos puedan permanecer constantes en el grupo, para que no se desarme. ¿Ya? Si no, obviamente ya no tendríamos un grupo de personas. La cohesión de grupo se refleja en las conductas que van teniendo los distintos integrantes. Por lo tanto, se ve que un grupo ya tiene cohesión cuando los integrantes constantemente hablan de es que nosotros, los voluntariados de tal ONG, o es que nosotros, los participantes de tal partido político, cada vez que hablan de nosotros, en vez del yo, se habla de que hay una mayor cohesión en ese grupo. Está muy internalizado. Y el grado de cohesión también es súper importante porque significa que hay un constante proceso de interacción, de comunicación, que hay mucha satisfacción de los miembros del grupo de pertenecer a él y hay mucha influencia interpersonal, ¿ya? Y de generar productividad o de lograr los objetivos del grupo. Entonces se habla de una cohesión interpersonal, que es el grado en que los miembros se van atrayendo, es decir, se van sintiendo identificados uno con el otro, en que se sienten comprendidos, en que se sienten todos con el mismo objetivo, se van sintiendo muy atraídos entre sí. Y hay una cohesión que se basa en la tarea, en que todos sienten que tienen cada vez más metas que son personales, pero que se van aunando para lograr un objetivo en común. Entonces, cada persona va generando esta sensación de que hay mucha interacción con los demás y que nos sentimos bien de interactuar unos con otros porque estamos todos con este mismo objetivo en común. Hay mucha satisfacción en la interacción, en la influencia personal. Así que en ese sentido, las dimensiones que se nombran ahí, la cohesión interpersonal, tienen que ver con la sensación de sentirse atraídos por el ámbito más interpersonal uno de otro. Sentirme bien al interactuar en este grupo que están todos como con la misma motivación. Y la cohesión basada en la tarea no tiene que ver con que todos sienten que están trabajando para lograr objetivos personales y también el objetivo grupal en común, como que cada uno aporta para lograr la tarea. Por lo tanto, la cohesión sería el campo total de fuerzas que actúan sobre los miembros para que permanezcan en él. ¿Ya? ¿Cómo vemos si un grupo tiene más cohesión que otro? Cuando los integrantes hablan mucho más del nosotros. ¿Ya? Nosotros como partidarios de este grupo, nosotros como voluntarios de tal ONG. El grado de cohesión que existe dentro de un grupo siempre tiene efectos, como dice, importantes en la interacción, en la comunicación, en la satisfacción de pertenecer a ese grupo, en la interacción y en lograr los objetivos, o en la productividad, en cómo lograr los objetivos para los cuales todos en conjunto estamos trabajando. Y hablamos de cohesión interpersonal por la interacción que se da, ya los miembros se van atrayendo entre sí, se sienten muy en confianza, cada vez como más afines,
Y la cohesión basada en la tarea en que todos estamos trabajando para lograr una meta en común. Cada uno tiene funciones personales, pero para lograr una meta en común. Y ese sería el ejemplo de cohesión. Después, a modo muy general, vamos a hablar de que hay ciertos tipos de grupos. Y habrían dos grupos que son los primarios y los secundarios, básicamente. El primario se refiere a los grupos en los que constantemente estamos interactuando cara a cara, ¿ya? Donde hay mucha cooperación, hay una relación que es íntima y que son fundamentales para socializar y justamente para el desarrollo del individuo, ¿ya? Algunos de estos ejemplos serían la familia, los grupos de juegos infantiles, incluso cuando hablamos de grupos de trabajo, pero que sean grupos de trabajo muy pequeños y que se ven constantemente, considerando que habitualmente las personas pasan 8 o más horas a veces diariamente con sus compañeros de trabajo, por lo tanto hay una relación que es muy íntima y de cara a cara y de mucho tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si yo les preguntara en una prueba un ejemplo del grupo primario, ustedes tendrían que decir mi familia o los grupos de juegos del barrio, por ejemplo, de un niño, o su jardín infantil, o un grupo de trabajo de un funcionario que tiene un grupo de trabajo muy pequeño y que se relacionan por muchas horas durante varios días de la semana. Eso sería un grupo primario. Hay mucha cooperación, hay una relación cara a cara, se ven mucho, y justamente hay una relación muy íntima, hay una constante interacción. Y el grupo secundario ya son grupos más grandes de personas, ¿ya? Acá la relación es más indirecta, no se ven todos los días, ¿ya? Incluso puede ser una agrupación que sea incluso virtual, ¿ya? Y que es intermitente, es decir, un mes se juntan y otro mes no. Entonces, las relaciones son más formales y son más impersonales. Y acá un ejemplo puede ser, ahí les coloqué un ejemplo de sindicato de trabajadores de una empresa X, ¿ya? Pueden ser organizaciones de profesores, organizaciones universitarias, ¿ya? Se caracterizan porque a veces tienen como algo que los distingue, como por ejemplo algún himno, alguna insignia, algún medio simbólico. Entonces, se van juntando, pero las relaciones son más formales, son más impersonales, no son íntimas, se juntan para lograr un objetivo, pero hay todo, por ejemplo, hay un uniforme que tienen que cumplir, se van juntando una vez a la semana, pero no es todos los días como los grupos primarios. Entonces, son grupos más grandes de personas, la relación es indirecta, es intermitente, a veces se juntan, a veces no, a veces una vez al mes, como muy aislada la forma en la que se juntan. Eh, las relaciones son mucho más formales, se caracteriza porque tienen como algún medio simbólico que los caracteriza, y acá tenemos, como les decía de ejemplo, sindicatos de trabajadores, organizaciones educacionales, laborales, universitarias. ¿Ya? Eso sería un ejemplo de grupo primario o un ejemplo, y ejemplos de grupo secundario. Y la última clasificación de grupos, tenemos los grupos de referencia, es decir, los grupos con los cuales nosotros nos comparamos. Nosotros cuando pertenecemos a un grupo, tenemos un grupo de pertenencia, del cual nosotros formamos parte, pero a veces ponemos nuestra atención en otros grupos que, por ejemplo, tienen los mismos objetivos que nosotros. Por darles un ejemplo, ya, nosotros tenemos el Centro de Alumnos Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Austral, y nuestro grupo de referencia va a ser el Centro de Estudiantes de Terapia Ocupacional de una universidad X, ¿ya? Por ejemplo, ya vemos la Universidad de Barcelona. Ya, ese va a ser nuestro grupo de referencia. Nuestro grupo de referencia puede ser positivo, es decir, nos queremos parecer a ese grupo. Nuestro grupo de referencia puede ser negativo, es decir, yo como centro de estudiantes de terapia ocupacional me comparo con este centro de estudiantes de esta otra U, y si es un grupo de referencia negativo no me quiero parecer, no quiero funcionar como ese como ese centro de alumnos, porque lo encuentro muy malo, funciona pésimo, no quiero parecerme a él. Entonces voy a tener un grupo de referencia con el que yo me voy a comparar, voy a tener un grupo de referencia positivo porque es al cual yo me quiero parecer, me gustaría también incluso algún día ser parte también quizás de ese grupo.
¿ya? Un grupo de referencia negativo es al cual yo no quiero ser parte, de hecho me opongo a cómo funciona, no me gusta y no quiero ser como comparada o asimilada a ese grupo de referencia, ¿ya? Por lo tanto, tenemos grupos de referencia positivos y grupos de referencia negativos, ¿ya? Lo mismo que ocurre en nuestro contexto social actual, ¿ya? Por ejemplo, mi grupo de referencia positivo puede ser justamente asociada a que yo soy una persona que con todo en relación a lo que ocurre con el COVID, pertenezco a las personas de los funcionarios de salud que justamente están realizando todas las medidas para evitar el contagio. Pero su grupo de referencia negativo es todos quizás los funcionarios de otras áreas que no se están cuidando respecto de prevenir contagios. Es decir, el grupo de referencia positivo, al cual yo quiero pertenecer y me comparo porque me gusta su funcionamiento, y el grupo de referencia negativo es el que no me gusta, no quiero ser considerada como tal porque no me gusta su funcionamiento y no quiero ser asociada a ese grupo, ¿ya? Por lo tanto, ese sería un grupo de referencia negativo y positivo. También hay un grupo de referencia que se llama grupo de referencia, que es el de tipo normativo, y el grupo de referencia de tipo comparativo. El de tipo normativo, acá en la flecha está, es cuando yo me comparo con ese otro grupo de referencia y me gustan las reglas, las normas que tiene. Entonces, yo siento que eso lo podríamos copiar en mi grupo al cual yo pertenezco. Me gusta que este centro de alumnos, por ejemplo, tiene tales y tales reglas y me gusta eso, entonces es un grupo de referencia normativo porque yo quiero copiar un poquito esas reglas a mi centro de alumnos. Y el grupo de referencia comparativo es cuando yo veo ciertas conductas eh, y hay algo que también es admirable, pero respecto a cómo se comportan los distintos integrantes de esa organización, ¿ya? Y me sirve para evaluarme a mí mismo de cómo me estoy comportando en esta agrupación y también cómo se está comportando el grupo, qué es como lo admirable, lo digno de imitar. Y esos serían los grupos, por ejemplo, de referencia normativo y de tipo comparativo. Por lo tanto, siempre vamos a estar siendo parte de algún grupo en el que constantemente estamos interactuando, pero por lo general igual vamos a estar observando otros grupos a los cuales no pertenecemos, y ahí nosotros podemos tener grupos de referencias positivos, grupos de referencias negativos, grupos de referencias tipo normativos que nos gusta, por ejemplo, las reglas que tienen, ya como fuente de valores, como para imitar, y también el de grupo de referencia comparativo, que me sirve también para ver, comparar y evaluarme a mí mismo de cómo me estoy desempeñando en mi grupo y qué situación o conducta de ciertos miembros son dignos de imitar por mí, que es admirable en cuanto a las conductas. Ya, chiquillos, entonces, siempre en el tema de los grupos vamos a tener estas características que pudimos observar, donde teníamos en primer lugar todos los roles, después teníamos los estatus, tenemos las normas y la cohesión. Estos son los 4 aspectos esenciales. Y después vamos a hablar de los tipos de grupos. Grupo primario, secundario, después tenemos el grupo de pertenencia, pero tenemos que es al cual estamos insertos, y después un grupo de referencia positivo o negativo, y de tipo normativo o comparativo. ¿Ya?